Entonces Jesús es el regalo del Padre. Jesús es la dádiva del Padre. Jesús es la ofrenda voluntaria que se presentó para ser sustituto nuestro por la culpabilidad del pecado que nosotros teníamos delante de Dios, que es juez de toda carne. ¿Cuántos saben que Dios es juez de toda carne? El Señor juzgará un día a los justos y a los malos. La Biblia dice que hay un tribunal para los cristianos o para los que le creen, hay un tribunal donde se nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con la gracia que hemos recibido. Otro tribunal o un trono blanco, habla la palabra en Apocalipsis capítulo 19, donde Dios va a juzgar la maldad de los hombres incrédulos que no rindieron sus vidas a Jesucristo como abogado de su alma y como salvador de su alma. Entonces hay un tribunal y hay un trono en el cual el Señor llamará. La gente se suicida, la gente se hace daño y se suicida pensando que con eso puede escapar del juicio, pero la Biblia dice que va a haber una resurrección para vida, y esto es para los creyentes de Jesucristo, y habrá una resurrección para muerte, la segunda muerte, para aquellos que no han creído y no han obedecido el Evangelio de Jesucristo. Entonces hoy tú tienes una oportunidad de oro para escuchar un mensaje que te puede salvar, te puede restituir, te puede añadir gracia, un mensaje que te advierte el camino a seguir, lo que te conviene, y un mensaje que también no te dejará con excusa el día que el Señor te resucite según la decisión que hayas tomado. Entonces Dios nos dio a Jesucristo para salvación. Dios nos dio a Jesucristo para perdón. Dios nos dio a Jesucristo para reconciliación, para filiación con el Padre. Dios nos dio a Jesucristo para hacer de nosotros otro modelo conforme a Jesús. Entonces, eso se llama la regeneración. El Señor nos perdonó, nos salvó, nos limpió de todo pecado y ahora nos está recreando y nos está edificando y perfeccionando por medio de la palabra. Así que dice Efesios capítulo 3, verso 14 al 18, hablando de Jesús, el apóstol Pablo, Efesios 3, 14 al 18, Efesios 3, 14 al 18 dice así: por esta causa, dice el apóstol Pablo, que él oraba. Efesios 3, 14 al 18, creo que lo van a poner aquí, lo pueden leer acá. Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es ese? Como hablábamos con Cindy recién, ¿quién es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? El Dios de Israel. El Dios de Israel es el Padre de Cristo, y ahora que nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, es nuestro Padre también. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de Cristo, dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por causa del pecado original en el huerto del Edén, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, quedó separado de su Creador, hubo una oscuridad, hubo un silencio, una desafectación, porque el pecado trajo división. La palabra muerte significa estar separado de Dios. El último análisis es que el estar muerto no es estar en un cajón, en un sepulcro, en un cementerio. Estar muerto es estar ajeno a la vida de Dios. Alguien que está ajeno a la vida de Dios está muerto. Entonces tú ves la conducta, ves las actitudes, ves las palabras, ves las obras de gente que está lejos de Dios y es que hiede espiritualmente porque está muerto. Y todo muerto no le puedes pedir ni buenas obras ni malas obras. El muerto hiede por su naturaleza. Entonces tú dices: ¿cómo puede haber esta relación en el mundo? ¿Cómo puede haber tal maldad, tal odio, tal amargura, la gente se comporta como bestia? Porque está alejada de la vida que Dios sopló en el huerto del Edén. Ya no te hablo de la vida nueva, te hablo de la vida natural con la que el Señor sopló en el huerto del Edén sobre nuestros padres Adán y Eva. Entonces la separación de Dios es sinónimo de muerte. Esa muerte se expresa con más muerte: odio, rencores, malicia, traiciones, todo lo que causa dolor, decepción, vergüenza, todo lo que trae miseria, todo lo que trae caos, que brota del corazón de los hombres. Todo eso viene por causa de la separación de ese hombre
con el Señor. Pero gracias sean dadas a Dios que nos envió a Jesucristo a reconciliarnos con Él. La Biblia dice que en la sangre de Cristo somos reconciliados cuando nosotros creemos que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Salvador del mundo y Jesucristo es nuestro sustituto en la cruz del Calvario, porque nosotros por nuestras obras merecíamos el castigo de la muerte y la condenación eterna, mas por la gracia de Dios ahora en Cristo Jesús se nos otorga perdón y vida eterna. Entonces, ¿por qué celebramos a Jesús? Porque entendemos el propósito de su nacimiento. ¿Por qué damos gloria a Dios por Jesucristo? Porque reconocemos que Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. El Dios hecho hombre, el Dios encarnado es Jesucristo. Y Jesucristo vino al mundo a tomar nuestro lugar, a cargar nuestra culpa, nuestro pecado, a cargar con nuestra rebeldía, con nuestra ignorancia, con nuestra ceguera espiritual, y todo eso lo crucificó en la cruz para que tú y yo hoy, por creer en Él, invocar su nombre y aceptarlo como Rey y Salvador de nuestras vidas, ahora tengamos perdón y vida eterna. Esa es la obra de Cristo, se llama la obra de redención, se llama la obra salvífica. El sacrificio vicario que Cristo hizo en la cruz del Calvario es para salvarnos, perdonarnos y reconciliarnos con el Padre. Nosotros ahora ya no somos hijos de tinieblas, somos hijos de luz. Ya no somos hijos de ira, somos hijos nacidos del Espíritu y de la Palabra conforme a la promesa, porque Cristo o en Cristo se nos engendró y se nos recreó. Y ahora el Señor nos está edificando como hijos de luz, como hijos suyos para buenas obras. Entonces el Señor nos entrena, nos prepara, nos activa, saca a luz nuestras virtudes, pone en nosotros gracia para que podamos serle de bendición a los que nos rodean y podamos serle testigo en la tierra a todo aquel que nos oye y nos ve a causa del testimonio. Entonces Pablo, como apóstol de Jesucristo en favor de la iglesia, le escribe esta carta a una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso y les dice que él oraba al Padre de Cristo, de quien tomaba nombre toda familia. Mira, mucha gente estas fiestas no las celebran. Otros las celebran, pero no toman nombre de Cristo. O sea, no utilizan el nombre de Cristo, que es el nombre único nombre dado a los hombres para que podamos ser salvos, es el de Jesús. No hay otro nombre en que nosotros podamos ser salvados, ser perdonados, ser oídos por el Padre. Es solamente el nombre de Jesús. Entonces mucha gente, aunque pone el arbolito, se come el banquete, se estrena ropa nueva y se hace regalo, no está entendiendo el motivo de la celebración de esta fecha. Porque el motivo de la celebración es que nos ha nacido un Salvador. Es que el Señor envió a su Hijo en rescate por todos. Entonces está bueno que te hagan regalos, está bueno que comas bien, está bueno que te vistas de la mejor manera, pero no te olvides que el verdadero protagonista de esa fiesta o el centro de tu celebración tiene que ser Jesucristo. Porque Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido y a deshacer las obras del diablo, dice la Biblia. Entonces yo voy a comer bien, yo me voy a vestir, yo recibo regalos, pero yo voy a celebrar a Jesús, porque no nos desentendemos de lo que significa, que no tiene que ser necesariamente que fue el día que nació Jesús, el 25, pero sí es un día que la gente toma como referencia para dar gracias a Dios por Jesucristo. Y como te digo, aunque muchos celebran la Navidad, no todo el mundo toma nombre de aquel que se le dio un nombre sobre todo nombre, porque Él venció. Entonces, acuérdate de invocar su nombre, no solamente de disfrutar el banquete o de vestirte bien o de mirar a ver qué te regalan, sino que el mejor regalo ya lo tienes. Y como decía Nancy, la mejor vestidura viene de camino, porque es el lino resplandeciente, blanco, que habla de justicia. El Señor nos viste de justicia. El Señor, al perdonarnos, nos reviste de justicia. Ya no somos culpables, ya no estamos señalados ni condenados como reo de muerte, porque ahora Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado, nos perdonó, nos santificó, nos redimió de toda maldición y nos da una vida nueva. Y esa vida nueva tiene que ver con una vida de integridad, una vida de santidad, una vida de orden, de propósito, como decía Norley. Entonces, cuando nosotros entramos en el entendimiento de para qué vino Jesús, ¿quién es Jesús? ¿De qué se trata de que Jesús haya venido al mundo? Justamente es Dios mismo
interesándose por la situación del hombre en el estado caído o separado del Creador, y Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y esto era por nosotros. Y ahora todos aquellos que le invocan de veras, todos aquellos que le reciben y le creen, dice que se le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, ¿qué significa ser hijo de Dios? Significa de que tú ya no perteneces a este mundo, tú perteneces al cielo. Que sea que vivas o sea que duermas, tú tienes una seguridad que sabes, como decía Norley, que nosotros no morimos, dormimos, y que estamos en la esperanza de que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, mientras muchos acá que no creyeron en Jesús mirarán cómo los muertos se levantan de la tumba, aún los que ya su cuerpo desapareció en el polvo, dice la Biblia, que a la final trompeta por orden de Dios va a sonar el arcángel la trompeta, y dice que los que durmieron en fe, los que vivieron en los días de su carne conforme a la voluntad de Dios, estos van a ser levantados con poder. Pero ¿cómo puede ser si su cuerpo está deshecho? Está deshecho a tus ojos, pero no a los ojos de Dios. La Biblia dice que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin el consentimiento del Padre. El Señor conoce a los suyos y los suyos tienen un sello. Y ese sello está escrito en el libro de la vida arriba, y acá abajo está testificado por el Espíritu Santo, porque todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador tiene el sello del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que se nos dio un nombre nuevo. Así que ni tú conoces como Dios te conoce, pero Él te conoce, aunque tú lo desconozcas. Entonces, la voluntad de Dios es revelarse al hombre. La voluntad de Dios es que éste conozca y entienda que nadie de nosotros fue creado para sí, sino para aquel que nos creó. Dice la Biblia que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, tampoco nos predicamos a nosotros mismos, porque así como procedemos del Padre, anunciamos por medio de Cristo el camino al Padre, porque todos procedemos de Dios. Mira, la persona más incrédula, la persona más mala, la persona más ignorante, la persona más perversa de este mundo, en cualquier generación, procede de Dios, porque si tiene un espíritu, procede de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros éramos espíritu desde antes de la fundación del mundo, que estábamos en el Padre. Dice el libro de Hebreos que nosotros no nos hemos acercado ahora con la intención de acercarnos a Dios al monte Sinaí, donde Dios llamó a Moisés para darle las tablas de los mandamientos. Ya no nos acercamos a ese monte era espantoso. Ese monte, ni un animal podía acercarse a ese monte cuando Dios llamó a Moisés, porque dice que si algún animal o alguna bestia se acercaba a ese monte, iba a ser traspasado por Dios, iba a ser muerto. Hasta un animal inocente que no entendía lo que pasaba en ese monte, y si por curiosidad se acercaba a ese monte, mientras Dios llamaba a su siervo para revelarle los mandamientos, la tabla de la ley a Moisés, dice que ese monte era tan espantoso, era tan terrible lo que pasaba en ese monte, que hasta los animales y las bestias del campo tenían prohibido acercarse. Claro, Moisés no podía andar ahuyentando a los animales, pero el Señor le dijo, nadie puede acercarse, aún si un animal se acercara, será traspasado y será muerto. Pero nosotros nos hemos acercado ahora a un monte que nos produce miedo, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, al monte de los espíritus hechos perfectos. O sea que todo aquel que habita la presencia de Dios es perfeccionado por Dios, es santificado por la sangre, es acepto en el amado. Ya el Señor no nos ve a nosotros en nuestro problema, en nuestra debilidad, en nuestro pecado. El Señor te ve en Cristo, porque Cristo es el que murió por ti y resucitó por ti, a fin de que tú y yo seamos aceptos en Él delante del Padre. Entonces cuando Dios mira hacia abajo, el Señor no ve a Juan, a Pedro y a María, el Señor ve a Adán y ve a Cristo. Tú te defines de qué lado estás. Adán, en estado caído, era digno de muerte y de condenación eterna, por cuanto el pecado lo llevó a esa condición de separación de Dios. Pero dice la Biblia que el último Adán, Cristo, vino a reconciliarnos con el Padre, y para que todo aquel que en él crea sea justificado por la obra de la cruz. Entonces cuando tú ahora crees en Jesucristo, eres salvo tú, y la promesa es que también tu casa. Cuando nosotros creemos e invocamos el nombre del Señor, sabemos que ahora el Señor nos toma por hijos. Sabemos que invocar el nombre del Señor significa tener vida eterna aún estando en esta carne. Y en este tiempo, yo sé que yo ya no muero. La muerte no tiene nada conmigo. Porque yo estoy en vida
y en una vida abundante, en una vida plena, en la vida eterna que Cristo vino a dar para todo aquel que cree. Y sabes que tú no puedes creer haciendo fuerza, tú no puedes creer con buena intención. Hablo de una fe que agrada a Dios y una fe que aprovecha, si no es oyendo la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquí no se te puede producir fe si la simiente de Dios, la semilla de Dios, que es la palabra, no entra a tu espíritu. Por eso hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios, en leer la palabra, en orar conforme a la Escritura, porque la palabra nos produce fe. La misma palabra es sustancia y es poder que alimenta nuestra vida espiritual. La palabra es el pan que nos alimenta espiritualmente, la palabra es medicina que nos sana, la palabra es luz que nos alumbra, la palabra es agua que refrigera, la palabra es como jabón de lavadores también, porque nos limpia. Cuando vamos recibiendo la palabra, esta misma palabra nos va sacando todo lo natural, lo perverso, lo carnal, lo terrenal, animal y diabólico, y nos va centrando en la perfecta voluntad del Padre, y nos va revelando el corazón del Padre. Entonces, aunque tú no entiendas mucho, aunque tú no conozcas mucho, el hecho de recibir la palabra, que es espíritu, el aceptar la palabra implantada con mansedumbre, dice la Escritura, la misma palabra tiene el poder de producir la vida de Jesús en tu vida y tiene el poder de revelarla por el Espíritu Santo y tiene el poder de edificar a Cristo en tu ser interior. Mira cuánta virtud hay en la palabra y mira cuánta gracia el Señor nos permite solo por el hecho de llegar y de congregar. Estábamos hablando estos días del tema de los tropiezos. ¿Cuántas cosas son de tropiezo para la vida de un creyente? ¿Cuántas cosas el diablo trae como tropiezo a nuestra vida? Tropiezo para que no alcances tus sueños, tropiezo para que no hagas lo que quieres hacer, sino que lo que no quieres hacer hagas. Hablando de cosas feas que uno no se las propone, pero están en la naturaleza del ser humano y después nos lamentamos porque hemos respondido mal, hemos obrado mal, hemos pensado mal, hemos actuado mal y nos sentimos mal, nos sentimos sucios, nos sentimos que fallamos. Pero todo esto son tropiezos para que no hagamos lo que conviene. Muchos son los tropiezos que el diablo pone, muchos son los tropiezos que la vida nos proporciona para que nosotros no logremos aquellas cosas que están en la agenda de Dios para que tú y yo disfrutemos. Entonces, hay cosas que nos pasan y nos pueden hundir emocionalmente, nos pueden deprimir, nos pueden entristecer, hay decepciones que nos llevamos, hay golpes que la vida da, hay situaciones en las que nos encontramos de repente y no estamos preparados para ese tipo de experiencia. Y esto, según cómo nos toma, en qué estado emocional, en qué estado espiritual, en qué estado de fortaleza o de sabiduría tenemos para encajar estas cosas que nos suceden. Muchas veces ese estorbo nos produce un impedimento a lograr o alcanzar aquellas cosas que estaban reservadas para nosotros. Muchas veces un estorbo puede ser una enfermedad, un estorbo puede ser una mala compañía, una mala decisión, un mal negocio. Un estorbo puede ser ignorar algo acerca de lo que está reservado para ti, una mala elección, una mala decisión. Tantas cosas que nos privan de aquellas cosas que el Señor tenía ya designado para nosotros. Hay mucha gente que no llegó. ¿Sabes? Ahí me impresiona y me gusta leer y conocer la historia de los que agradaron a Dios en los días de su carne, pero que al final de sus días cada uno dejó un ejemplo para nosotros. Hombres que hay testimonio de que vivieron en fe, en integridad, aún con errores, pero que agradaron a Dios. Y me llama mucho la atención la muerte de David, porque cuando David está a punto de morir, dice la palabra que él llamó a Salomón y le dejó un legado a su hijo. Así como el Padre le dio un legado a Cristo y el Padre nos da un legado por medio de Cristo a nosotros. Jesús es nuestro hermano mayor y es nuestro ejemplo y modelo de vida. Dice que cuando David llamó a Salomón y le empezó a explicar muchas cosas que él tenía que conocer porque él era el rey que lo iba a suceder a David en el reino. Dice la palabra que David, antes de morir, quedó escrito esto. Y dice que él dijo, yo no he sido para con Dios lo que él ha sido para con mi casa. Yo he fallado y no he visto todo lo que esperaba aún. Imagínate si David no lo vio.
No he visto todo lo que esperaba aún, pero Dios ha sido fiel conmigo y con mi casa. Y Él prometió hacer de mi casa una casa firme, y Él lo ha cumplido. Y yo quiero decirte que David es un tipo de Cristo, pero también es un tipo de nosotros, los creyentes. Si tú tienes una vida de fe, tú vas a llegar al final de tus días, vas a mirar para atrás y no vas a encontrar excusas de aquellas cosas que no fuimos fieles quizás, sino que vamos a encontrar razones por las cuales Dios tuvo que soportarnos con mucha paciencia y con mucho amor a causa de nuestro propio corazón, muchas veces endurecido. Si yo tuviese que hacer un resumen de mi vida, si tú tienes que hacer un resumen de tu vida, y te miras en el espejo de la palabra, ¿qué dice la palabra de ti? Porque nosotros somos cartas leídas. ¿Sabes? Aunque tú ignores, Dios dice que nosotros somos cartas leídas. Yo no necesito hablar mucho para convencer a Dios. Dios ya me conoce por lo que ve en mí. Dios te conoce por lo que ve en ti. Esto no es para asustarte ni para condenarte. Quiero decirte que Dios te conoce en profundidad y conoce de ti lo que tú no conoces de ti. Dios conoce de mí lo que yo no conozco. Dios conoce lo profundo del corazón. Dios conoce lo profundo de los pensamientos. Dios conoce las motivaciones de cada uno de nosotros. Dios conoce las razones, los asuntos por los cuales hacemos o no hacemos determinadas cosas. De Dios no nos podemos esconder. Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, nos quebrantamos, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros verdaderamente le damos lugar a la palabra de Dios como una autoridad soberana sobre nuestra vida, lo que estamos haciendo es conectar espiritualmente con la verdad, que es Cristo, como cantábamos. Y el Espíritu de gracia y de verdad, que es el Espíritu Santo, es el que te confirma y afirma en el pacto. Los que hemos creído a Jesús hemos entrado en un pacto que Dios establece por medio de esa sangre que Él derramó en la cruz de Calvario, y todos los creyentes, dice la Biblia, de Él no seremos avergonzados. Los creyentes de Jesucristo jamás seremos avergonzados. Tú puedes estar esperando algo en fe y aunque no lo ves, tú no estás en vergüenza, tú estás en victoria. Porque si lo crees, tú estás por encima de la situación natural que reina sobre ti y a tu alrededor. Vamos a decir los que estamos luchando con alguna enfermedad del cuerpo, estamos creyéndole a Dios. Estamos en victoria no porque estamos sanos, estamos en victoria porque esa enfermedad o esa lucha que llevamos todavía no logró traernos el tropiezo a nuestra fe. Entonces estamos en victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Porque aunque estamos en un problema, no estamos derrotados. El apóstol Pablo dice, perseguido pero no desamparado, derribado pero no caído, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque no andamos por vista, andamos por fe. Y si andamos por fe, no estamos en derrota, estamos en victoria. ¿Amén? Entonces, hay muchas cosas que son de tropiezo. ¿Sabes? Hemos estado hablando estos días acerca de las cosas que pueden ser tropiezo. ¿Qué puede ser tropiezo para un joven? Mira cuántos jóvenes hay acá. ¿Qué puede ser tropiezo para un joven? Bueno, las malas compañías pueden ser un tropiezo. El sexo ilícito es un tropiezo. ¿Qué más? Un vicio puede ser un tropiezo. Una mala decisión, para chicos, para jóvenes y para grandes, es un tropiezo. Una mala asociación en compañía de gente que no conviene puede ser un gran tropiezo a tu futuro. Gente que tenía sueños, que tenía visiones, que tenía anhelos en su corazón y se metieron en cosas, se enredaron en cosas que no convienen, ignorando lo que había después, y sucedió algo muy feo que les costó hasta la vida. Mira, ayer leía un jugador de fútbol del Barcelona de Ecuador, un joven que se llama Pineda, se había separado, había dejado a su mujer, dejó a su mujer, sus niños, y se juntó con una chica peruana que era como una modelo, pero también era una persona perversa, una persona de lampa, porque esta mujer era una prestamista que prestaba dinero y se ve que se metió con narcotraficantes. Y este muchacho joven, un futbolista, un deportista, empieza una relación con esta chica joven, un ecuatoriano con una peruana, y esta peruana resulta que era una prestamista que estaba con la mafia. Entonces se la habían jurado y para no pagar la mandaron a matar. Y dio casualidad que estaba con él, que era su pareja, que había dejado a su mujer y a sus hijos por esta chica y los acribillaron a los dos. Lo van a ver en las noticias porque yo lo vi ayer.
Un chico joven, con un futuro, con una carrera futbolística, con dinero, porque esa carrera deja dinero. Todo por delante, con una familia hermosa. Se fue detrás de la vanidad de los ojos, se fue detrás de una cosa ilusoria, pero mentirosa, porque andamos fascinados por lo que vemos. Siempre queremos algo mejor a lo que tenemos, una ansiedad, una necesidad de innovar, de conocer cosas, una necesidad de experimentar cosas. Y este chico dejó atrás una familia para irse con ese modelo, y ayer los acribillaron a los dos. A ella porque estaba en el mundo del AMPA y a él porque era su pareja. Y dice el título, a él, porque ya lo capturaron a los dos asesinos, a los dos sicarios, y dice el título, a él lo mataron por las dudas, ni siquiera porque era necesario matarlo. Él no estaba en la agenda del homicidio, pero como estaba con ella, por las dudas, lo mataron. ¿Sabe cuánto le pagaron a los asesinos? $1.500, las dos muertes. Las malas decisiones las podemos pagar muy caras. Entonces, si tú vas y dices, pobre hombre, no, pobre la mujer que cargó con los dos chicos, porque el hombre se deslumbró por una modelo que lo llevó a la muerte. Una mala decisión, una mala elección, una mala compañía, un mal negocio hizo ese muchacho. ¿Por qué? Porque menospreció su propia familia por algo que lo deslumbró, pero que al final y detrás de eso había muerte. ¿Sabes cuántas cosas que nos ofrece Satanás como un ideal, como algo bueno, como algo mejor? Porque algunos cambian de mujer como cambian de coche. Entonces, tarde o temprano tú te vas a dar cuenta que la paga del pecado es muerte. El pecado se paga con muerte. Quizá no nos acribillen, quizá no hayamos muerto todavía físicamente, pero todo aquello que nos propone Satanás, todo aquello que procede de pecado, o de error, o de engaño, el final es muerte. Pero todo lo que procede de Dios, el final es vida eterna. Y lo presente, santificación. Porque la voluntad de Dios es que nosotros caminemos en integridad. Entonces, ¿por qué estamos tan agradecidos a Jesús? Estamos agradecidos a Jesús porque Él nos enseña un camino más excelente, que es el camino del amor, el camino de la fe y el camino de la obediencia. Esto lleva a integridad. Tú no te impacientes a causa de los malignos que prosperan andando torcidos. Los jóvenes se van a sorprender porque van a ver que otros que empiezan a vender, a hacer correr droga, a hacer cosas ilícitas, transportar un paquetito, le empiezan a pagar bien y se compran lo que quieren, el mejor móvil, la mejor zapatilla, tienen para irse de marcha porque tienen dinero fácil y tú estás ahí trabajando, sacrificándote en familia, limitado con un montón de cosas. Tú no te alteres, tú no te impacientes, tú no te irrites, tú no envidies a los que andan torcidos porque tarde o temprano eso van a recibir el pago en persona de lo que están haciendo. Tú mantente en integridad y Dios te va a dar gracia y te va a dar transferencia de bendiciones porque la integridad llama a la bendición. Entonces muchas veces nos descarriamos porque empezamos a envidiar. Empezamos a mirar alrededor. Bueno, pero mira, mi compañera cuántos novios tuvo, y mira cómo le va, y mira cómo la regalan, y mira cómo la desean, y mira cómo la buscan. Tú mantente en integridad porque Dios tiene lo mejor para ti. Dios lo mejor lo reserva para los mejores. Entonces, si tú te empiezas a comparar con otro, empiezas a mirar a otro que aparentemente le va bien porque hace como quiere o hace lo que quiere, tú tranquilo porque tarde o temprano Dios tiene la medida de gracia que ya ha destinado para ti y esto va a manifestarse y va a venir el tiempo perfecto, no va a venir el tiempo ni antes ni después, en el tiempo perfecto. Pero mientras tanto tú prepara tu corazón, límpiate de toda cosa, perfeccionate en aquello que es bueno para ti y para lo que te rodea y Dios te va a premiar porque alguien vendrá que reconozca tu virtud y que ame esa gracia que está en tu vida y el respeto y en dignidad se conecte contigo. Porque en la juventud somos muy tentados a querer apresurarnos y a querer hacer las cosas de cualquier forma, pero sobre todo si nosotros invocamos a Dios por Padre, tenemos que saber que hay una manera de conducirnos. Entonces Dios es un Dios justo y es un Dios fiel. Y el Señor no va a dar por inocente al culpable, al que se deja arrastrar de cualquier manera. Hoy se pueden conseguir cosas de muchas formas, pero solamente de una forma aprovecha. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, yo puedo hacer lo que quiero, claro, porque como voy a pagar con mi vida, voy a responder el día del juicio con mi propia eternidad, todo te es lícito, cada uno escoge el camino a seguir, pero solamente una aprovecha.
aquella cosa que tú decides que glorifica a Dios y que te trae mayor dignidad, y no aquello que te degrada como persona, que ofende a Dios y que te cierra el cielo. Yo prefiero tener el cielo abierto que los dientes mostrándose hacia mí como una señal de gracia, risita falsa. Yo prefiero tener el favor de Dios que el favor de los hombres. Porque el favor de los hombres está condicionado, pero el favor de Dios no. El favor de Dios es incondicional. Vale, ¿qué cosa tú crees que puede ser tropiezo para una vida de fe? ¿Qué cosa tú crees que puede ser tropiezo para una vida abundante? ¿Qué cosa puede ser tropiezo para una vida que se quiere realizar, alcanzar la plenitud? Por ejemplo, mis hijos y mi esposa para mí es una medida de plenitud en un área, en lo que es la familia. Yo estoy honrado con mi familia, porque Dios ha sido bueno con mi familia, con mi casa, con mis hijos. Estoy honrado con los hermanos de esta iglesia, porque cada uno tiene un valor, porque lo han demostrado por años, una virtud, un sello de fidelidad, una lealtad. Entonces tú tienes que empezar a mirar tu vida en cuanto a logros, no comparándote con otro, sino midiendo cuánto nivel de dignidad has retenido a pesar de las tentaciones, a pesar de las propuestas diabólicas, a pesar de la corriente de este mundo, que corre desenfrenadamente hacia un caos. Entonces yo le doy gloria a Dios que mi hijo, nunca tuve problema con mi hijo, tiene 26 años, nunca tuve problema con mi hija, nunca he tenido que ir a buscar a un lugar raro, nunca ha venido gente rara a mi casa, nunca he tenido que decirle vete de esta relación de amistad, nunca he tenido que confrontarlo por un caso de inmoralidad, algo que ha traído vergüenza, descrédito a mi casa. Y eso se llama la gracia de Dios, ¿no? Esto no es logro mío, pero Dios me ha enseñado, porque hemos aplicado los principios y los valores del reino y hemos construido un hogar conforme a la Escritura. Y muchas veces se cuestionó esto. ¿Y por qué el otro puede y yo no? Porque tú eres especial para Dios. Y yo quiero decirte que tú eres especial para Dios. Yo soy especial para Dios. Todos los que estamos acá, si entendemos que el Señor nos dio lo especial, lo mejor, que es Cristo, y nos abrazamos a Él, somos especiales. Porque el Señor determinó de antemano que anduviésemos en bendición y heredásemos bendición. Y la bendición para heredarla tiene cláusulas. ¿Sabes que hay personas que cuando van a dejar heredero a los suyos ponen cláusulas de edad, ponen condiciones en el pacto de la herencia? Pues Dios tiene cláusulas en el nuevo pacto. Si nosotros queremos recibir por herencia legal todo lo que el Señor nos dejó, tenemos que vivir en fe, en paciencia y en obediencia. Y esto no te lo van a contar los que quieren que tú te sumes a ellos. Esto lo va a contar gente que tiene corazón paterno para edificar tu vida. Hay cosas, como te dije, que te son lícitas pero que no te convienen. Yo con 53 años, ¿tendré derecho a fumar? Con 53 años, ¿podré hacer algunas cositas que otros hacen? Ya estoy un poquito grande para decidir, ¿no? A algunos le puede caer bien, le puede caer mal, pero el que decido soy yo. Muchas cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Tú crees que eres grande, que eres adulto, que eres ya suficiente en tu edad para ser libre, de tomar las decisiones que quieras. Nadie te puede condenar ni juzgar por las decisiones que tú tomes, pero yo quiero decirte que hay cosas que tú vas a decidir que te van a ser de provecho o no. Porque conforme a nuestra elección es como nos va. Entonces el Señor una vez le dijo en el capítulo 33 de Deuteronomio, creo que eso, el 32, le dijo a Israel, mira, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien. Yo tomo las dos cosas delante tuyo, pero tú escoge esto porque esto es lo que te conviene. Así como nosotros también hablamos a nuestros hijos. Mira, a ti te conviene esto. Yo siempre le hablé a mi hijo, tú tienes que ser marido de una sola mujer. Yo no quiero acá que vengas con un día con una chica, otro día con otra chica, no. La que tú me digas, esta va a ser mi esposa, yo te caso con esa. Después te arreglaré los huesos allá afuera, pero vos, la persona que me traes acá, es la que yo voy a respetar como tu mujer. Porque así debe ser. Porque tú tienes que saber que cuando tú tomas una determinación, vas todo tú detrás de esa decisión. Cuando nosotros leemos y cantamos Jesucristo es el camino,
es la verdad y es la vida. Tú no puedes venir a Cristo y no encontrarte con el Padre, porque Él es el camino. Tú no puedes ir a escuchar palabra de Dios por medio de Cristo y que sea engaño, porque Cristo es la verdad. Tú no puedes recibir a Jesucristo en tu corazón y un día morirte y despertarte en el infierno, porque Jesucristo es la vida. Entonces, nosotros que somos carta leída, como dije antes, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decidimos y cuando nosotros actuamos, se supone que detrás de lo que queremos demostrar hay un efecto que se lee. Entonces, tú eres lo que tú dices, no lo que tú quieres demostrar. Y si tu sí es sí y tu no es no, eso ya alcanza para ser una persona veraz. Entonces, antes de prometer, decídete a cumplir. Antes de abrir la boca, sepas que la gente va a considerar eso como un sí o como un no, no como un tal vez. Entonces tú quedaste una hora con alguien, sé puntual. Tú decidiste y pediste prestado y dijiste tal día te lo pago, cumple. Véndete tú, pero cumple. Porque somos gente veraz, somos gente cartas leídas. No podemos ser sí y no. Somos sí y somos amén. Y si no puedo cumplir, voy y me desato y digo, mira, perdóname, hemos quedado en esto, pero no voy a poder, pero me disculpo contigo, sepa que mi intención está, no he llegado, no he podido, pero pongo la cara, porque mi palabra soy yo. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Cristo encarnado. Bueno, vamos a explicar unas cosas rápido y vamos a orar. Mira, Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Soy el principio y el fin de todo asunto. Yo soy la puerta que va al Padre. Yo soy el pan que descendió del cielo para que nadie tenga hambre y sed de justicia. Yo soy la justicia y el que justifico el que es de fe. ¿Qué más dijo? Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces, cuando tú te encuentras con el yo soy, cuando tú te encuentras con Cristo, el que era, el que es, y el que siempre será y el que ha de venir, cuando nos encontramos con Hashem, dice la palabra Hashem, cuando nosotros nos encontramos con Dios, con el Hashem, en Cristo, nosotros nos damos cuenta que Jesús es tan real como lo eres tú o lo soy yo. No, pero yo a Jesús no lo veo. Mira qué curioso que Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo que nunca lo vi y lo amo? ¿Cómo que nunca lo vi, estoy enamorado de él, hablo con él todos los días, leo su historia, obedezco a su palabra sin verlo? Es un misterio, ¿sí o no? Pero es lo que dijimos, que la fe viene por oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el espíritu de la palabra de Dios es Cristo mismo. Uno de los títulos de Jesús es el verbo de Dios o el verbo de vida. Entonces cuando tú recibes la palabra en tu espíritu, tú eres edificado. Cuando recibes la palabra en tu espíritu, tú eres alumbrado en tu entendimiento. Y cuando recibes la palabra en tu espíritu, eres confirmado en el pacto. Y cuando recibes la palabra en tu espíritu, eres edificado y confirmado en el propósito eterno de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, quiero decirte esto y quiero orar. Yo te recomiendo y te insto a que cuando tú te levantas por la mañana, hoy todos pueden tener Biblia en el celular, en el móvil. Cualquiera puede tener una Biblia. Lee los evangelios. Hay Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo. Lee las partes rojas, que es cuando Jesús habló. Lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo, lo que Jesús recomendó. Porque, ¿sabes qué va a producir esto? Va a producir fe en tu corazón y te va a llevar a una relación íntima con Él. Te va a hacer orar con conocimiento, con sabiduría y con sencillez, pero te va a dar una experiencia con Dios. ¿Sabes lo que necesitamos? Necesitamos una experiencia con Dios. ¿Sabes lo que necesitamos? Necesitamos conocer a Dios de una manera muy sencilla. Así como la conocen las aves de los cielos, que ellos no oran para comer. Ellos se levantan a la mañana y le cantan a Dios porque dan por hecho que ya tienen agua y tienen semilla y tienen refugio en cualquier árbol y no necesitan ni ayunar para comer, ni mostrarse espirituales, las bestias del campo tampoco, ni los peces del mar, ni las aves de los cielos. Ninguna cosa creada necesita orar, solamente el ser humano. ¿Sabes por qué el único que necesita orar es el ser humano? ¿Cuántos saben? Porque es el único que descree de Dios. Por eso necesitas orar. Porque si tú creyeras, no necesitabas orar. Pero como no creemos, la oración nos conecta, nos confirma, nos aumenta la fe, nos revela el propósito.
Entonces, un perro no necesita orar, es una criatura, pero nunca vas a ver a ningún animal que no perciba el mundo espiritual, aunque no tiene espíritu, tiene alma nada más. No hay ningún animal que no perciba el mundo espiritual. Tú ves los caballos, tú ves los gatos, tú ves los perros, que ellos se anticipan a cualquier problema, a cualquier cosa, a cualquier accidente, ellos lo huelen, lo saben. El único que se les cree de Dios es el ser humano. Por eso el ser humano necesita orar. Otra cosa por la cual el hombre necesita orar, ¿sabes por qué es? Porque Dios nos dio un lenguaje de comunicación con Dios, que es el verbo. Dios se comunica con el hombre por medio del verbo, que es la palabra, y Dios espera que tú te comuniques con tu Creador orando mediante el verbo que sale de tu corazón. La segunda razón por la cual el hombre necesita orar. Tercero, el hombre necesita orar para ser agradecido y para traer el reino de Dios y su justicia a la tierra mediante la oración. Cuando Jesús en Mateo 6:13 dice que, o 6:33 dice que les enseñó a orar a los discípulos, les enseñó el Padre Nuestro, que conocemos, y les enseñó a pedir que venga el reino de Dios. El reino de Dios se trae por la palabra. El reino de Dios se establece por la palabra. Jesús dijo, cuando ustedes lleguen a un lugar, digan, el reino de Dios ha llegado a vosotros, por medio de la palabra que se va a predicar. Y se va a manifestar por el Espíritu Santo con hechos sobrenaturales, porque el Espíritu Santo testifica juntamente con nosotros todo aquello que nosotros de parte de Dios hablamos. ¿Por qué necesitamos orar? No porque tenemos solamente necesidades, sino porque somos dependientes de la gracia de Dios. Y es el nombre, sobre todo el nombre de Cristo, el cual nosotros tomamos como familia, como individuos y como hijos de Dios, para traer el propósito manifestado del cielo a la tierra. Porque el Señor nos manda a orar. Dice que si queremos vivir en paz, tenemos que orar por los gobernantes, por los que están en eminencia, por toda persona que está en autoridad, que oremos por aquellos que están siendo perseguidos, que oremos por los enfermos, que visitemos los enfermos, la viuda, el huérfano, que cobijemos al extranjero y que vayamos a ver a los que están presos. Así dice la palabra. ¿Por qué el Señor nos envía? ¿Por qué el Señor nos pone esa carga o esa comisión? Porque el Señor quiere llevar el mensaje por medio de nosotros. ¿Sabe lo que es un ángel? Un ángel es un mensajero. Y el Señor le dice en el Salmo 104 que Él hace flama de fuego a sus ministros. Él hace de nosotros mensajeros ungidos con el fuego de Dios para que no solamente hablemos de parte de Él, sino que llevemos gloria y poder de lo alto en todo aquel que recibe el testimonio por medio nuestro. La Biblia también dice que el mensajero fiel busca honrar al que lo envió. El falso mensajero busca la gloria para él, pero el verdadero mensajero o el mensajero fiel busca glorificar al Señor en esa tarea de ser enviado a comunicar el mensaje del cielo. En otras palabras, nosotros tenemos que dar testimonio. Hay cosas que no las podemos demostrar ni explicar a ciencia cierta con hechos naturales, pero es el Espíritu Santo el que confirma toda palabra que viene de la boca de Dios. Cuando tú verdaderamente estás en búsqueda de la verdad, de lo que es celestial, de lo que es divino, tú vas a encontrar que Dios no está tan lejos de ti ni de mí. Uno de los títulos de Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios habitó físicamente entre nosotros y hoy habita por la fe en nuestros corazones. El mismo capítulo 3 del libro de Efesios, y vamos a terminar con esto. El mismo capítulo 3 del libro de Efesios, la oración de Pablo era esta, ¿no? Que el Señor le abre los ojos del entendimiento a los que invocaban el nombre del Señor como familia, Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior o en el espíritu, por su espíritu. O sea, Pablo oraba para que cada creyente sea fortalecido en su ser interior a fin de que sean capaces de entender todo lo que Dios tenía para ellos, toda la bendición del pacto que estaba con ellos. Entonces dice, conforme a la obra del Espíritu Santo. Tú no dependes de hombres, tú dependes de Dios, y Dios por medio del Espíritu Santo y la palabra de la predicación hace que las cosas que tú no ves te sean manifiestas. Se te abre el mundo espiritual y empiezas a comprender
ahora, ¿cuál es la herencia que tienes como creyente? Verso 17 de Efesios 3. Dice, para que habite Cristo por la fe. Cristo habitó entre los hombres hace 2000 y pico de años atrás. Jesús murió por nosotros, resucitó al tercer día para nuestra salvación, pero ahora por la fe habita en los corazones de los que le creen. Entonces, ¿dónde está Cristo? Mira, Cristo no está solamente en un lugar. Cristo está en los corazones de los creyentes por la fe. Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Cristo está en el corazón de todo aquel que está siendo agradecido por la salvación que es en él. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender, junto a todos los que creen, junto a todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la medida de su gracia. O sea, cuando tú empiezas a recibir la palabra, tú empiezas a desarrollar fe, los ojos del entendimiento se empiezan a abrir, empiezas a conectar con los misterios ocultos que son al hombre natural, pero para el espiritual todas las cosas le son claras y son posibles de entender, porque nos las revela el mismo espíritu. Las cosas no las podemos, por eso los científicos, por eso los eruditos, por eso los escribas de este tiempo, muchas cosas de Dios no las pueden conocer porque ellos lo quieren conocer como letra. Entonces cuando van y empiezan a descubrir y hallan lo que la Biblia dice en cuanto a arqueología, en cuanto a cosas que encuentran y descubren, y empiezan a asociar con la historia y van a la palabra como fuente de información y descubren que verdaderamente hubo un arca que construyó Noé conforme a la Escritura, verdaderamente existió el templo, verdaderamente estaban aquellos escritos, verdaderamente el lugar que describe la Escritura donde sucedió tal cosa se ha confirmado por medio de descubrimiento de que esto es así. Entonces ahora la Biblia empieza a tener razón, pero Dios lo escribió y lo inspiró y lo dijo durante 1500 años por 40 escritores hace milenios atrás. Y ahora porque la ciencia lo dice, lo creemos. Pues bienaventurado el que creyó sin ver, dice la Biblia. Y Jesús le dijo a Tomás, Tomás, no seas incrédulo sino creyente. No esperes que venga un científico a hablarte de la Biblia, que sea el Espíritu Santo el que te la revele. No esperes que venga un erudito a decirte que esa ciencia de la que la Biblia habla. Mira, nosotros estuvimos en Perú con Mariela hace unos años, en Lima, y nos sentamos debajo de un monumento de una especie de indio, de no sé qué, que tenía aquella peineta, aquella cuchilla redonda, tú que eres peruana, esa herramienta que usaban los incas, creo que eran. Y un peruano me dijo, ¿sabes qué hacían con esto? No. Le abrían la cabeza a la gente y lo operaban. Pero ¿cómo abrían la cabeza? Sí, dice. Y era como un hacha, como el filo de un hacha así redonda, era una herramienta quirúrgica. Y dice que operaban a la gente con esa herramienta. Entonces, donde nosotros como nos sacamos la foto, era un indio con esa herramienta redonda así, con la que te abrían acá la cabeza. Se sacaba la tapa encefálica para arriba y te operaban. Estamos hablando de los incas. ¿Tú crees que había ciencia en el tiempo de los incas para operar a alguien? Sí. Porque la ciencia viene de Dios. No viene del occidente ni de acá. Viene de Dios la ciencia. ¿Cómo vivían los seres humanos? ¿Cómo sobrevivían los seres humanos? Había una ciencia. En la arquitectura había más precisión que hoy. ¿Cómo se hicieron digamos así, las pirámides de Egipto? ¿Con qué precisión? ¿De dónde sacaron las medidas, la arquitectura, el diseño, toda la temática de poder edificar con esas piedras tan pesadas que ni hoy se podría edificar eso? Había una ciencia en aquel tiempo. No sé cómo lo hicieron, pero te digo que ciencia había. Y hoy, con toda la información que tenemos acerca de Dios, como te digo, en todos los móviles hay Biblia, hay estudios, hay diccionario bíblico, hay escritos de historia que te hablan de Jesús históricamente, te hablan de Jesús por la Escritura, te puedes estudiar la vida y la experiencia de los siervos de Dios que han servido a Dios por años, contemporáneos. La gente ignora porque quiere ignorar, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero aquellos que verdaderamente se disponen a conocer a Dios mediante la verdad, ellos van a alcanzar la salvación, porque el Señor la tiene reservado para gente que ama la verdad. Dios quiere que se te revele esta palabra en tu espíritu y tú
te animes a no soltar esta palabra. Jesucristo es el todo en todos. Jesucristo tiene que ser el todo en todos. Como dice la alabanza, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y el que no tiene al Señor, aunque esté rico sin Él, está vacío. Aunque esté saciado, está pobre, miserable y desnudo, porque solamente Jesús hay. Vamos a orar. Pedirle al Señor que nos revele a Jesucristo. Dile, Señor, te quiero conocer. Y los que somos cristianos de años o evangélicos de años, dile, Señor, te quiero conocer. Yo necesito conocer a Jesús. Yo necesito saber más de Él. Agradezco por lo que veo, por lo que entiendo, por lo que conozco, pero quiero más.